¿Estamos conectados ya? Estamos conectados. Muy bien. Ya. Empiezo. Comenzamos. Bueno, Manuel, Sí. si quieres, mejor te presento. Primero que todo, dar las gracias a quienes nos están viendo desde el canal de YouTube de la Universidad de Playa Ancha. Esta es una iniciativa que hemos denominado en conjunto con la Universidad de Playa Ancha. Bueno, yo, Alejandro Barros, director de Escuela de Diseño Gráfico, Universidad del Biobío, en conjunto con el Centro de Investigación de Arte y Entorno de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Autónoma Metropolitana de México, estamos realizando esta actividad que hemos denominado Acercando el Diseño. Hoy inauguramos esta actividad con un amigo, ¿no es cierto?, con un diseñador importantísimo a nivel nacional, con Manuel Figueroa. Voy a dar una pequeña descripción de tu currículum, Manuel. Manuel Figueroa es diseñador diplomado en tipografía de la Universidad Católica, diplomado en política y gobierno de la Universidad Diego Portales, ¿no es cierto?, y diplomado en políticas públicas de la Universidad Católica, magíster en comunicación política y asuntos públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, docente y divulgador en historia del diseño y teoría del diseño, profesor asociado de la Universidad Andrés Bello y embajador del diseño latino de la Universidad de Palermo, además ganador del premio de Chile Diseño al Impacto Nacional. Entonces, Manuel, bueno, hay gente que está conectada a través del canal de YouTube, y te doy la más cordial bienvenida, te damos la más cordial bienvenida en esta actividad, y te damos el pase para que puedas abrir tu presentación. Gracias, Manuel. Bueno, primero agradecer a Alejandro, Guido, por la invitación. Para mí es un honor siempre y un privilegio estar conectado con regiones. Creo que el centralismo nos ha invisibilizado en esta conexión que debiéramos tener todos. Por lo tanto, extraño ir a regiones de manera física. Entonces me conformo simplemente estar de manera virtual, pero cercano a todas las personas que nos pueden estar viendo. Así que, sin más, a mí me pidieron una presentación, que en realidad, más que una presentación, tiene un tono de reflexión, que es una reflexión absolutamente personal. No está, por lo tanto, no está disponible en ninguna parte. Incluso peca también anticipadamente de errores o de disensos que pues, se puedan tener. A lo cual estoy absolutamente disponible a cuenta de riesgo. Esto no es, lo que voy a presentar no es una verdad absoluta, tiene toda la subjetividad que tiene una apreciación personal, de un estudio personal y de una reflexión y de una conclusión personal. Por lo tanto, como todo juicio humano, puede ser discutible, incluso desbancable o abatible. Voy a compartir pantalla. Bueno, yo decidí hablar sobre el diseño y la modernidad. Entonces, para situarlo en lo contemporáneo y en el futuro, ahora que estamos en periodo de bastante convulsión, digamos, puse hacia dónde vamos el drama de lo moderno. Y esto tiene lo siguiente: primero hay que preguntarse qué es la modernidad, sobre todo porque el diseño nace con una época que se denominó la época de las vanguardias y la época de la modernidad, situada aproximadamente en la Revolución Industrial, desde el año 1850 en adelante. Eso lo que dicen todo el libro de historia, por lo menos del diseño, donde aparecieron las Arts and Crafts, donde aparecieron el Art Deco y todo lo que nosotros conocemos en materia de historia del diseño hacia adelante. La Bauhaus, el diseño de Ulm, racional, después vino el diseño postmoderno en los 80 y así sucesivamente. Y bueno, yo traté de encontrarle una vuelta que estuviera situada en una modernidad del punto de vista reflexivo que excediera el año 1850 como punto de inicio del diseño y la revolución industrial. Pero para eso tenemos que irnos a qué significan las palabras y qué significan los términos y los conceptos. Entonces, lo primero hay que preguntarse qué es la modernidad, más qué significa la modernidad. Que son dos miradas distintas. Una cosa es qué significa y la otra cosa es qué es. Bien, a veces las cosas significan cuestiones que no siempre son, bien, y a veces las cosas son cuestiones que a veces no siempre están alineadas con lo que significan. La modernidad, lo principal, etimológicamente, es estar en el modo de lo nuevo. Es estar adelante. Es por eso que la modernidad se le conoce como la vanguardia, porque lo moderno es estar adelante, es estar en la vanguardia. El antónimo de vanguardia es estar a la retaguardia, o sea, lo que está atrás.
y lo que está adelante es la vanguardia. Por lo tanto, si se está adelante, si se está en el modelo nuevo, es lo mismo que hablar de modernidad. Y también modernidad tiene que ver con un término que también se emplea mucho en nuestras carreras, en nuestras disciplinas y en nuestro oficio, que se llama el proyecto, que viene de proyectum. El proyectum o el proyecto, de donde aparece esta palabra o este término, y en el cual está muy enlazado con esto que se llama la modernidad, era la práctica que hacían los lanzadores de jabalina. ¿Bien? Ese era el proyecto. Y como buen lanzamiento de la jabalina tenía un riesgo, ¿sí? El riesgo era que no se pudiera llegar desde lo proyectado. Bien, hago una redundancia. Es decir, que se tenía la aspiración de poder lanzar a una cierta cantidad de metros bajo la cuenta de riesgo que muchas veces no se pudiera llegar a ese punto donde se quería. Y entonces el riesgo estaba que no se pudiera llegar a ese punto. Pero eso no significaba que uno no se tenía que preparar y no tenía que planificar para tener hasta hacia dónde se quería. Entonces, lo que ocurre en este caso es que el proyecto, de todas formas, es una manera en el cual el aventuramiento y este riesgo de llegar hasta un punto puede verse enlazado con esto que se llama la modernidad, con esto de lanzar hacia adelante, mirar hacia adelante, proyectar hacia adelante. ¿Bien? Van a la redundancia. Entonces yo sitúo bajo otras disciplinas dónde comienza la modernidad. El diseño dice que comienza el año 1850, la revolución industrial, pero hay disciplinas como las ciencias sociales y las humanidades que entienden que la modernidad comienza en otro periodo histórico, como el año 1789 con la revolución francesa. ¿Bien? Y está este famoso cuadro alegórico que es la libertad guiando al pueblo. En realidad, este cuadro que todo el mundo lo reconoce como parte de lo que es la representación de la Revolución Francesa, en realidad no está inspirado en la Revolución Francesa, está inspirado en la segunda reconstrucción de la República, del año 1830, y es precisamente el año en que se realiza este cuadro por Delacroix, ya que la libertad guiando al pueblo. Hay toda una cuestión simbólica, como por ejemplo el gorro frigio, ¿ya? Que no es plenamente francés, y que significa y que tiene su relación en el mundo greco-latino. Bueno, podríamos seguir hablando de este gorro frigio y de distintas cuestiones que simboliza la libertad en esta mujer. Pero también hay otras teorías que dicen que en realidad no apareció la modernidad en el año 1789, sino que apareció con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que fue anterior al año 1789, que fue el 4 de julio de 1776. De hecho, se cree que la Revolución Francesa está inspirada en la revolución de las colonias frente a la monarquía y su independencia con este emblema de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, si nosotros tuviéramos que ceñirnos a qué es la modernidad, qué es lo moderno, qué es estar en el modo de lo nuevo, uno no podría tan suelto decir que está en 1789 o 1776, uno podría ir más atrás, y si es estar en el modo de lo nuevo y hacer un cuadro disruptivo de lo que ocurrió entre el pasado, el presente y lo nuevo, uno podría decir fácilmente que la modernidad comienza en el Renacimiento del año, no sé, en el 1550, en 1560, bueno, en plena época del Renacimiento, estamos hablando del siglo XVI principalmente. ¿Bien? Charles Baudelaire, que es el reconocido desde la literatura como el padre de la modernidad, instala un concepto moderno que presenta cualidades que se mantienen hasta el día de hoy. Él crea el concepto del flaner, que el flaner era ante todo un tipo literario en la Francia del siglo XIX, inseparable de cualquier estampa de las calles de París. Que escritor, poeta, que tiene una vida bastante, digamos que acalorada y poco corriente, digamos que en estricto rigor tenía una vida moderna, porque era una vida arriesgada, instala este concepto que significaba al final de cuentas mirar todo lo que ocurría en la ciudad. Para él, la imagen de aquello que se entendía por lo representado y lo representativo no era lo que había ocurrido en el mundo de las artes, como la naturaleza y
y la representación del cuerpo humano en términos reales, del realismo. Muy por el contrario, él pensaba que la ciudad, allí en la ciudad, estaba todo lo inspirador y todo lo que era necesario para crear. Bien, entonces era la ciudad el nuevo paisaje, y por lo tanto ese nuevo paisaje debía ser mirado y recorrido con una observación especial. Nada estaba fuera de la ciudad como eje inspirador. Ahora, el impresionismo, que está más o menos contemporáneo a lo que es Baudelaire, el impresionismo crea también como elemento pictórico lo mismo. El impresionismo, ¿por qué se entiende, por ejemplo, que es un movimiento moderno? Antes de todas las vanguardias que nosotros conocemos, como lo reitero, del siglo XX, como el Dada, como el surrealismo, por ejemplo, es que el impresionismo también decide encontrar como parte del eje moderno lo que Baudelaire decía, era decir, que todo estaba en la ciudad y que era necesario relevar todo aquello que los parisinos, por ejemplo, sabían que existía pero no querían ver, como por ejemplo la pobreza, los drogados, los borrachos, las prostitutas, los lugares donde existía el pecado, la diversión, todo aquello que era proscrito dentro de la vida normal. Los impresionistas se encargan de relevarlo, el placer, el deseo, la libertad desenfrenada. Y recordemos que esto se da en París, y París continúa con esto hasta el siglo XX. Recuerden los locos años 20, los locos años 20 aparecen en París, y todas las cosas que estaban proscritas en otras partes terminaban siendo vanguardia en París, como por ejemplo los negros en Estados Unidos, que vivían una época ya anticipada, digamos que en el siglo XX, donde se continuaba con lo que había ocurrido en el siglo XIX sobre la proscripción de ciertos derechos. Los negros logran instalar el jazz primero en París que en los Estados Unidos. Bien, y son recibidos a brazos abiertos. El tango se convierte primero famoso en París y después se convierte famoso en Buenos Aires, porque el tango viene de los prostíbulos, viene del arrabal. Entonces era totalmente despreciado por los porteños hasta que se vuelve una moda en París y luego vuelve a Buenos Aires como el gran elemento reconocible de la cultura criolla y de la cultura porteña. Entonces, como les comenté, el nuevo paisaje ahora está en la urbe, y esto es interesante porque los romanos distinguían dos términos, la urbe y la orbe. La urbe era la ciudad y el orbe estaba todo aquello lo que estaba lejos, fuera de la ciudad. En la urbe habitaban ciudadanos, en la orbe habitaban bárbaros. ¿Bien? O sea, los que estaban habitando en la urbe eran, digamos, los civilizados, y todo lo que estaba en la orbe eran bárbaros, es decir, aquellos que carecían de culturas que estaban incluidos dentro de una ciudad típica, como por ejemplo eran las culturas que se relacionaban con una estructura urbana y de propias actividades que se desempeñaban por ejemplo, en Roma, o se desempeñaban en la antigua Grecia, específicamente en una ciudad que nosotros distinguimos como lo es Atenas. Si me dan un segundo, perdonen que los deje, voy a colocarme un poco de luz porque estoy un poco oscuro. Ya, perdonen la informalidad, pero si no, no me iba a terminar bien. Bueno, y dicho esto, aquí hay una representación precisamente de lo que les mencionaba, como por ejemplo este petizo. Este petizo no es nada más ni menos que Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, que es tal vez uno de los pintores más representativos que existen en esta época, pero también es considerado como el padre del afichismo. ¿Bien? A pesar que hay una disputa allí con varios otros contemporáneos que podríamos poner en duda si acaso él es realmente el padre del afichismo, pero para todos los efectos que uno puede encontrar en la historia del diseño gráfico, él es el padre del afichismo en el siglo XX. Pero aquí no estoy presentando ninguna afiche de Toulouse-Lautrec, que en general están el más conocido es el que está en el Moulin Rouge, donde está la Goule bailando. Es un cuadro donde aparece una tonette en la parte, no la puse aquí en la presentación, aparece una tonette, unos señores que están mirando a una señora que está atrás, y esa es la Goule, o la Goulée, como se le quiera decir, que es la bailarina más famosa del Moulin Rouge,
y si ustedes la googlean la van a encontrar y se van a dar cuenta que incluso la pueden encontrar hasta en ferias artesanales ese póster porque ha sido hiper reimpreso, súper impreso, y pueden verlo hasta en baños de bares hasta cuadros puestos en casa. ¿Bien? Entonces aquí lo que puse fue a Toulouse-Lautrec como pintor de 2 cuadros antes que se hiciera afichista. ¿Bien? Esos cuadros son, uno, 2 meretrices en la parte superior que están yendo hacia la higienización, o que han pasado por la higienización. 2 meretrices en lenguaje castellano son 2 prostitutas, ¿ya? De nuevo tomando lo que les mencioné, que esto es parte del impresionismo, que es salir de aquello que está proscrito para colocarlo ahora en exposición. Y abajo, 2 personas teniendo relaciones íntimas, es precisamente aquello que tenía que ver con la masturbación. Eso es lo que vemos allí. Denme un... Ya, muchas gracias. Aquí tenemos otra representación importante de lo que ocurre en el siglo XX, ¿ya? 2 elementos representativos que están más situados en el mundo de la moda. Uno es Paul Poiret, que realiza un gesto moderno en el mundo de la moda, despojando a la mujer de una prenda que era muy tradicional y que sometía bajo el yugo machista al físico femenino. Este diseñador decide sacar lo que es el corset en el vestuario femenino para dejar a la mujer libre de esta compresión en su físico, ¿bien? Que era parte de una de las cuestiones que siempre se disponía para su representación ante el hombre. Y de aquí, lo que está a la izquierda es todo lo contrario, es el inicio de un camino para que las mujeres comiencen a transitar el camino a ser hombres, o adquirir, más que ser hombres, para adquirir ciertas cuestiones que no estaban a su disposición, que provenían del lenguaje del vestuario masculino. Bien, esa es la cuestión. Esto es más conocido como Coco Chanel, que instala el tema de los pantalones para la mujer. Pero estas mujeres se llamaron las flappers. Bien, las flappers hicieron uno de los gestos fisionómicos más importantes, que era cortarse el pelo y dejarse el pelo corto. Bien, usar sombrero, a pesar de que en el impresionismo, hasta el impresionismo, las mujeres también utilizaban sombrero. Bien. Y esto es interesante porque aquí se vuelve a reinstalar el sombrero, y hay un periodo entre el impresionismo y esto del siglo XX, que son los locos años 20, donde las mujeres tenían el pelo descubierto. La pregunta es por qué en algún momento las mujeres tuvieron el pelo cubierto y después fue descubierto, o sea, sacado el sombrero y dejar el pelo a la vista. Y era porque el pelo era un elemento erótico y solamente podía ser mostrado frente al marido o frente al amante, ¿bien? Para decirlo directamente. Y en este caso, cuando las mujeres se descubren el pelo, en el impresionismo era también parte de lo que yo les comenté. Es decir, todo aquello que estaba proscrito, que tenía que ser prohibido durante esta época, ¿bien? Se libera, y una de las formas de liberarse era mostrando el pelo. Entonces lo anecdótico es que ahora las flappers vuelven a tener una revolución a contramano. Si antes el pelo era un elemento erótico, bueno, ahora yo decido cubrirme ese elemento erótico, porque tampoco estoy disponible para que ese elemento erótico esté disponible para todo el mundo. ¿Bien? Es como volver al inicio, pero con otra mirada. Es con la misma mirada que hace Paul Poiret, donde decide sacar esto del corset para liberar el cuerpo femenino como un acto de revolución. Aquí podríamos denominarlo específicamente como una contrarrevolución. De aquí está lo que les mencioné, Coco Chanel, que también hace un gesto moderno, sacando el pantalón del hombre y colocándolo dentro de la usabilidad del vestuario femenino. ¿Ven? Interesante saber de cuál es el origen del pantalón,
que proviene de San Pantaleón, y aquí hay un libro interesante para quien lo desea consultar, que es La historia política del pantalón del autor Christine Barr. Es un libro consistente, es un libro que tiene aproximadamente 200 páginas, 220 páginas, y que trata precisamente de todo lo que es la historia política como en tanto símbolo del pantalón más allá de... Te silenciaste, Manuel. Perdón, gracias. Entonces, la modernidad tiene estos elementos. Primero, caractericémosla. La modernidad es dinámica, porque va cambiando constantemente, es fluyente, porque fluye, es decir, igual que un líquido va teniendo un tránsito, es mutable, es decir, que cambia, es finita, no es infinita, porque si fuera finita no tendría posibilidad de cambio. ¿Bien? Pero como va cambiando, mutando y alterándose, tiene que tener un espacio temporal para que ello ocurra, ¿bien? Y por lo tanto no es finita, es infinita, ¿bien? Y aquí pusimos como ¿por qué puse finita y no infinita? Porque hay unos modernos que creen que la modernidad tuvo un periodo y que ese periodo fue el periodo más importante y que por lo tanto todo aquello que ocurrió después de la modernidad es posmodernidad. Mi noción es distinta. Yo creo que la modernidad es infinita porque si no, no tendría posibilidad de recambio, y si no tiene posibilidad de recambio significa que lo nuevo aparece una sola vez, y eso me parece poco sostenible. ¿Bien? La modernidad sí se encuentra como inclusiva y no exclusiva, ¿bien? Eso también es lo que creen los más radicales de la modernidad, que es totalmente inclusiva y que no es exclusiva, lo que ha dado la razón durante el tiempo de la aplicabilidad del proyecto moderno, es que no es inclusiva, sino que se convierte en exclusiva. Es cosa de ver los grandes hitos del diseño, que trataron de democratizarlo, y al final no terminaron siendo inclusivos. Su perspectiva era ser inclusivos, pero no terminaron siendo no inclusivos, sino que se terminaron convirtiéndose en exclusivos. Basta mirar cualquier proyecto moderno de mobiliario donde nos damos cuenta que el precio que tiene es totalmente excluyente y totalmente exclusivo y no inclusivo. Y el otro intento que hubo por parte del mundo moderno es que fuera homogenizante. Voy a tratar de referirlo en el mundo del diseño gráfico. Si hay una diferencia entre un póster y una pintura, es que la pintura tiene una sola producción, ¿ya? Y cualquier reproducción eventual puede carecer incluso de algún atributo que tenga el original. En cambio, el afiche, como elemento homogenizante de producción, ¿sí?, teniendo uno solo, la matriz pueden reproducirse n veces o elevado a n la cantidad que uno se desee, la cantidad de lo que uno desee o se desee en un tiraje, pero siempre de acuerdo al original, con todas las perfecciones, con todas las imperfecciones, pero siempre esas perfecciones o imperfecciones van a ser reproducidas. ¿Bien? Por lo tanto, ahí viene el elemento que podríamos entender como homogenizante. Aquí tenemos otro ejemplo, que es el caso de George Brummel, que es conocido como el primer dandy de la historia. Dandy es una persona que se entiende por elegante, vamos a decirlo así. Y aquí hay una mirada muy interesante de lo que él entiende por la modernidad en el mundo del vestuario. Dice, si la gente se vuelve a mirarte cuando vas por la calle, no vas bien vestido, sino demasiado rígido, demasiado ajustado o demasiado a la moda. Él entendía que la modernidad y la elegancia no estaban ajustados a la moda. La moda, en estricto rigor, es temporalmente corta, ¿bien? En cambio, la elegancia, que viene de Eligere, trasciende a la moda porque no está situado en un punto determinado como es la moda. La moda puede recambiar y cambiar varias veces. Vamos a colocarlo en términos simples, no sé, ustedes cuando van a comprar pueden tener durante el año 4 ofertas de liquidación, porque quiere decir que hubo 4 temporadas de moda, ¿sí?, distintas, porque tienen un periodo corto. En cambio, la elegancia, según lo que critica aquí George Brummel, que está alineado con la modernidad y que no es excluyente, muy por el contrario, él cree que la elegancia tiene que ver simplemente con el Eligere, que es saber elegir, ¿ya? Y que por lo tanto no se necesita tener tantas prendas de vestuario, y que allí está el gesto revolucionario y ahí está el gesto moderno, que es contrario a estar siempre vestido a la moda, porque eso tiende a ser demasiado masivo para su
para su concepto. Un gran escritor, Oscar Wilde, decía que, por ejemplo, bajo lo mismo que estamos viendo, que la moda es una forma de fealdad tan intolerable que tenemos que alterarla cada 6 meses. Esto me recuerda también en diseño, sobre todo en diseño gráfico, que ahora hay una moda que se llama el ugly design, es decir, el diseño feo, ¿ya? Donde hay una estructura proyectual para hacer algo feo, ¿ya? Que todos reconocemos porque es feo, porque se sale de cualquier patrón de conducta que nosotros aprendemos en diseño, sobre todo en diseño gráfico, ¿bien? Donde todo se maquina para que esto se vea feo. Bueno, la verdad es que como principio experimental podría ser bueno, o incluso coherente si se proyecta de esa manera. Lo que, por lo menos, en lo que no estoy de acuerdo es que se convierta precisamente en una estructura de moda, ¿bien? Porque la estructura de moda hace que se reafirme no solamente la fealdad, sino que se vuelva intolerable porque tiene un periodo muy corto de duración. En cambio, las cosas que son atemporales, como ocurre en diseño, sobre todo en tema de las marcas, al final voy a hablar un poco de las marcas, lo que hacen es que trasciendan en el tiempo y solamente se alteran porque hay un cambio de perspectiva o un cambio de mirada en la directriz de cómo se comportan las marcas o cómo esas marcas tienen que construirse respecto a ese comportamiento. Cuando hablamos de objetos modernos, nos imaginamos todos estos grandes artefactos. Esto es interesante también, perdón, porque en la modernidad aparece la palabra artefacto. Hasta ahora, siempre en el lenguaje habían existido todos estos elementos. La cosa, el objeto, ¿bien? El instrumento, la cosa, el objeto, el instrumento, y aquí aparece un nuevo concepto de la modernidad que se llama el artefacto, y también aparece otra palabra que viene más del mundo de la filosofía como parte del lenguaje moderno que se llama el dispositivo. Entonces diríamos que el artefacto y el dispositivo son dos conceptos modernos, son conceptos nuevos. Para entenderlo como concepto nuevo, habría que entender que la cosa es aquello que existe, el objeto es aquello que se opone a algo, ¿bien? Y el instrumento como el intermediador entre algo existente, que puede ser una cosa o un objeto, ¿ven? Todas las cosas no son objetos y todos los objetos sí pueden ser cosas, paréntesis, y entre un usuario. Entonces esto es muy interesante porque uno puede hablar de instrumento musical, fíjense que hablamos de instrumento musical, instrumento quirúrgico, pero no hablamos de la cosa quirúrgica, de la cosa musical, sino que hablamos de instrumento, por lo tanto pues, se le tiene una definición. Pero cuando hablamos de artefacto, si lo dividimos por dos, podemos decir que el prefijo es arte, el arte viene de artis, y el artis es la interpretación latina de una palabra griega que era el tecné, de donde proviene técnica, por lo tanto, el artis es la técnica, entonces el arte es la técnica y el facto es lo de hecho. El artefacto, si pudiéramos hablar de esa manera, podría ser la técnica de hecho, la técnica que está frente a nuestros ojos. Y el dispositivo son un conjunto de procedimientos y miradas, ¿bien? Que están canalizados a través de un objeto, ¿bien? Y si hablamos de un conjunto de procedimientos, uno podría decir que ese conjunto de procedimientos también son alineados como elementos que están incorporados en una palabra, que es la tecnología. La tecnología no son objetos, la tecnología son una serie de procedimientos por los cuales se desenvuelven o se hacen determinadas cosas. No sé, como dicen los jóvenes, me fui en bola. Entonces, aquí que aquí tenemos un artefacto moderno, que es el más moderno para mi gusto, y que corrobora que fue el año 1596, o sea, en el siglo XVI, ¿bien? Que época que nosotros conocemos en Italia como el Renacimiento, pero en otras partes del mundo también estaban ocurriendo cosas, ¿bien? Y aquí tenemos para mí el artefacto que revolucionó la historia, pero una visión absolutamente personal, que es Sir John Harington, que crea este artefacto, ¿ya? Que es la taza de baño, ¿ya? Más conocido en el mundo como el water, ¿bien? Hasta antes de Sir John Harington existía un dispositivo, ¿ya? En el caso de la monarquía, en el caso de los reyes, que era como una pelela que se colocaba debajo del trono, ¿ya? Que tenía un orificio, el trono, tal cual, que tenía un orificio por donde, en español, por donde el rey cagaba y después esa pelela se retiraba, ¿ya? Ese receptáculo de mierda se tiraba afuera, a la calle, ¿ya? Y eso era común, tirar las heces a la calle.
Por eso no hay que olvidarse que existieron cosas como la peste negra, el cólera, el tifus, ya porque todo estaba... Bueno, en el caso de Roma lo mismo, ¿eh? En el caso de Roma tenían canales, pero era todo, pasaba todo por delante de tus ojos. Y aquí me voy a ir a una parte, perdón que me desvíe, porque creo que es importante saberlo, la Alameda de las Delicias, cuando Joaquín Toesca llega a Chile, la Alameda de las Delicias también era un mojonadero, ¿ya? O sea, la Alameda también pasaba la caca a la mirada de todos los que estaban presentes. Una parte que Joaquín Toesca, arquitecto del Palacio de la Moneda, bien, entre otras obras, logró escribir dentro de sus descripciones. Escribir dentro de sus descripciones. Bueno, y aquí está el baño, el water, y que tenía más o menos el mismo principio, pero él crea un mueble especial para, ¿bien? Que también tenía el mismo principio que el trono. Es por eso que también al baño se le conoce como el trono, ¿ya? Ahí está el origen, ¿ya? Porque se colocaba ya como dice la descripción. ¿Bien? Ok, pasamos de la caca a algo más, algo más limpio. Aquí esto es muy importante para la modernidad en el diseño gráfico, y entendiendo que la modernidad del diseño gráfico no siempre proviene de diseñadores, porque eso es lo que es interesante que tiene la modernidad. La modernidad del diseño no siempre proviene de diseñadores, puede provenir de otras disciplinas, ¿ya? Aquí en este caso está Henry Beck, que es el creador del mapa del underground. En simple, es el creador de los mapas de metro que se ha reproducido elevado a n, muchas veces, ¿ya? El concepto y la lógica del plano del subterráneo, del metro, del underground en Londres es el que está vigente hasta el día de hoy, ¿bien? Ahora, ¿Henry Beck era diseñador? No era diseñador. Henry Beck era técnico electrónico, ¿bien? Lo que pasa es que cuando se funda el metro de Londres, vamos a decirlo en chileno, le dicen, oye, ¿quién puede hacer un mapa que pueda estructurar ¿cómo se llama? Las estaciones que vienen una tras de otra? Y le encargan esto a Henry Beck, ¿ya? Que era un técnico electrónico, que no tenía nada que ver con el diseño. Pero Henry Beck, como era un técnico y que veía circuitos, reproduce el lenguaje de los circuitos electrónicos al mapa del metro, ¿bien? Entonces él entendió que nodos, ¿bien? Y tiene otros signos que son como conexiones, ¿ya? Podían hablarnos perfectamente de un circuito, ¿bien? De un circuito subterráneo. Y por eso reprodujo el lenguaje de los planos eléctricos a esta, que es su interpretación de lo que podía hacer los viajes de un circuito subterráneo, ¿bien? Y lo interesante también que tiene es que Henry Beck, cuando estructura esto, se da cuenta, por lógica de usuario, importante, por lógica de usuario, que en realidad a las personas no les interesaba saber cuántas cuadras quedaba una estación de otra, sino que le interesaba saber consecutivamente cuál era la estación que venía. ¿Bien? Entonces, que la representación de lo que estaba en los subterráneos no tenía que ser una representación fiel de lo que estaba en la superficie. ¿Bien? Y eso es lo más interesante que tiene como observación Beck, más allá de la formalidad y más allá del perfecto entendimiento que nos produce este trasvasije de lenguaje, que eso también es interesante en la modernidad. La modernidad puede producir elementos nuevos, pero hace trasvasije y puede tomar referentes de otras disciplinas. De hecho, la modernidad toma referentes de otras disciplinas. El Dada, por ejemplo, lo toma de la poesía, el surrealismo también lo toma de la poesía, es decir, lo toma de la literatura. La modernidad no viene de la arquitectura, la modernidad no viene del arte, la modernidad no viene del diseño. El origen de la modernidad está en la literatura y específicamente en la poesía, bien, ni siquiera en la novela. Por lo tanto, la modernidad puede abastecerse de otras disciplinas como tal. Así que ahí está Henry Beck mostrando el plano, ahí como lo ven, está mostrando el plano original que lo hizo a mano, ¿ven? Como era a mano y con elementos instrumentales técnicos para realizar un mapa de esa. Bueno, aquí tenemos como un emblema del diseño gráfico, de nuevo lo mismo, alguien que viene del diseño y que no hace diseño, ¿ya? Que es Freddie Mercury, vocalista de Queen.
del grupo Queen, que para los más antiguos sabemos lo que es, no sé si para los nuevos sabrán lo que es, pero es un clásico de todas maneras. Es como no saber quién es Carlos Gardel, aunque uno no haya escuchado tanto. Es cultura general. Aquí tenemos Milton Glaser, diseñador que murió hace pocos años, creador de la marca I Love New York. ¿Y por qué lo coloco como un hecho moderno? Porque de las primeras marcas de ciudades, lo que se entiende como marcas turísticas o marcas para, digamos que para distritos o elementos territoriales emblemáticos, Milton Glaser lo hace en este formato para Yo Amo New York, que se transformó tan famoso que uno puede encontrar ahora I Love Pichilemu, I Love Chillán, I Love Valparaíso, I Love El Quisco, I Love Santiago, etcétera, etcétera. Porque se volvió en un lenguaje universal. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Por qué lo coloco como un hecho moderno? Porque él es capaz de sintetizar el yo amo a una ciudad, ¿ya? Y esto no se había hecho antes, ¿ok? Entonces él dice, I love con el corazón, que además es universal, ¿ya? Es un hecho universal. Él instala una marca universal para hablar de una ciudad, Nueva York. ¿Bien? Puse al presidente John Kennedy, y alguien dirá, ¿por qué tiene que ver esto con la modernidad? Bueno, es que él hace desde el punto de vista político, ahora que estamos todos hablando de política en todo Chile, decidí colocar un hecho político, y es que John Kennedy, presidente de los Estados Unidos, que es asesinado en el año 1963, de un tiro, de 3 tiros en la ciudad de Dallas, hizo un gesto político también en el vestuario. Cuando era la ascensión de los presidentes de Estados Unidos, este era el protocolo, utilizar sombrero. ¿Bien? Y John Kennedy ingresa a la ceremonia con sombrero, pero se lo quita al momento de dar el discurso, para decir, nosotros somos la savia nueva, nosotros marcamos una diferencia entre el ahora, el futuro, y lo que existía antes, ¿bien? Con un gesto para hablar de que nosotros somos la renovación. Pero John Kennedy hacía eso en público, pero en el privado era otra cosa, tan propio de los políticos, que tienen un discurso público y tienen una vida privada. Porque él utilizaba sombrero, lo que pasa es que no le gustaba que lo fotografiaran con sombrero, porque él decía que se veía mal. ¿Bien? Entonces hay algunas fotografías muy secretas que aparecen por allí, donde él aparece con un sombrero del tipo Trilby que estaba allí, o también con un fedora. La modernidad dio origen también a unos muchachos estadounidenses que se llamaban, que crearon un estilo que se llamó el Ivy League, o que también en el mundo del vestuario se conoce como preppy. Y de nuevo la pregunta es, uno se dice, ¿qué tiene que ver con esto con la modernidad? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, porque estos tipos hicieron de la escasez un modo de estar. Me explico. Que está muy sintonizado con lo que dijo George Brummel, estuvo muy sintonizado con lo que decía Oscar Wilde. Estos tipos eran estudiantes de universidades del este de Estados Unidos, ¿ya? Universidades, da lo mismo, pero estas universidades destacadas, pero eran gente que no tenía recursos. ¿Bien? Eran estudiantes que no tenían recursos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Como tenían un par de pantalones, como no tenían tantos calcetines y tenían que lavarlos, como tenían solamente un par de corbatas, ¿bien? Lo que hacían era utilizar la escasez como una forma de vida. ¿Bien? Entonces alguien decía, bueno, la foto de la derecha, bueno, hay un libro muy famoso de este fotógrafo Hayashida, que los retrató en los años 60, y uno dice, bueno, el pantalón corto también era síntoma de escasez, no tenía para comprarme pantalones, entonces ¿qué es lo que hacían? El pantalón que tuviera más uso, lo cortaban y se hacían un pantalón corto. No tenían zapatillas, y por eso utilizaban los zapatos sin calcetín, no tenían zapatillas. Como no tenían plata para zapatillas, usaban los zapatos que tenían, ¿ya? Y como no tenían plata para comprarse polera, utilizaban la camisa que utilizaban siempre, ¿ya? Y como no tenían otro implemento, como chalecos de hilo para colocarse esto, utilizaban las mismas chaquetas que utilizaban durante todo el año. Es decir, aquello que se convirtió en moda nunca lo fue. Era parte de la hecho de la modernidad de hacer algo nuevo, pero bajo la escasez, ¿ya? No bajo la compra. Así como también instaló un estilo Andy Warhol, que hizo también un hecho
disruptivo para convertirse en un hecho moderno, donde él decide salirse del cuadro y del margen de esta artista un poco hippie, medio underground, y decide reinstalarse él mismo como un artista que pasó por la academia sin haber pasado por la academia, con este vestuario tipo universitario, que lo mismo hace Jean-Michel Basquiat, como una manera de no renegar su origen, porque Basquiat, a pesar de que era de color, venía de una familia burguesa bastante pudiente, y él se lanza a vivir en la marginalidad, ¿bien? Entonces él compraba su ropa en la ropa usada, ¿bien? Entonces hablaba de esta manera de ser disruptivo, no solamente con su arte, sino como él también siendo una tela, un soporte arquitectónico del cuerpo, pero comprando no en las grandes tiendas, ¿ya? Y no en la última moda, sino que comprando en la ropa usada en el Ejército de Salvación. Estos son hechos modernos escandinavos, ¿ya? Específicamente de origen sueco. Aquí tenemos el cierre, ¿ya? Que es de origen sueco, fue patentado en Estados Unidos, pero fue de origen sueco. Esto es un hecho moderno, que nosotros ahora lo vemos como algo corriente, pero fue un hecho moderno. Antes los pantalones se abrochaban con botones, hasta que a alguien, un sueco, se le ocurrió preguntarse si acaso podía ser reemplazado por un sistema que fuera hermético y que fuera más fácil de abrir de manera ascendente y descendente, y así aparece el cierre, y también otra prenda que es sueca, que es la prenda de amamantar. Tom Peters, que es un libro que yo lo instalo como un hecho moderno simplemente porque es un ingeniero, es un economista, alguien que está relacionado con no es economista, es un ingeniero en realidad, que está relacionado con el mundo de las empresas, que decide involucrarse en el mundo del diseño, y es un hecho, digamos que moderno, porque nunca antes había alguien que había entrado de las disciplinas de la ingeniería para validar un hecho que para nosotros es súper simple, que es el diseño. Este libro es un libro que se llama Innova, Diferencia y Comunica, que es de Tom Peters, y que yo lo recomiendo porque a pesar de que ya es antiguo, hay una visión distinta del diseño de alguien que no viene del diseño, ¿ya? Que es un poco lo que hayamos visto en otros casos, gente que no viene del diseño, pero que logra encontrarle un valor al diseño. Voy a saltarme esto y, a ver, déjenme ver si hay algo que no... Aquí está, ya. Y aquí quiero involucrarme con dos hechos del diseño que son recientes, que es el cambio de identidad de la BBC, ¿ya? Ustedes dirán, ¿por qué es importante? Bueno, porque la BBC, que es la British Broadcasting Corporation, que es una de las empresas de telecomunicaciones tal vez más conocidas. Telecomunicaciones, estoy hablando de comunicaciones, de telecomunicaciones de comunicación a distancia, porque es de televisión, es la televisión pública, donde todas las otras televisiones del planeta han querido mover y mirar su eje como la gran televisión pública. Ha cambiado recientemente su marca, ¿bien? Instalado en este hecho que no es moderno, pero que es contemporáneo mirando lo moderno, porque esta era la visión anterior, a pesar de que era bastante reciente, con la marca de la BBC hecho con una tipografía que era una tipografía que era muy londinense, que era Gill Sans, hecho por Eric Gill, basado en la tipografía de Edward Johnston, que creó la tipografía Underground, del cual estábamos hablando con el mapa del Underground de Londres. Bien, entonces vean que ustedes cómo todo se entrelaza. Entonces, hicieron un estudio y encontraron que la marca de la BBC estaba quedando como un poco atrás, porque además las plataformas digitales que tenía la BBC no eran tan buenas en relación a la contemporaneidad de otras televisoras. Entonces decidieron hacerle un refresh, hicieron una tipografía nueva, saliéndose la Gill Sans para crear una tipografía nueva que se llama Raiden, con la cual crean esta nueva tipografía hecha especialmente para la BBC. Si bien tenía como 3 años de antigüedad, no se había actualizado, ni tampoco se había utilizado por completo. Y el equipo interno de la BBC, junto con la empresa importantísima, Wolff Olins, que entre paréntesis, Wolff Olins, o sea, yo podría decirle un montón de marcas hechas por Wolff Olins, pero a lo mejor no reconocerían por lo viejo que soy. Pero para que se hagan una idea y visitan el sitio de Wolff Olins, con estos van a quedar impactados porque la marca TikTok la hizo Wolff Olins. ¿Ya? Eso es lo más contemporáneo que les puedo dar que ha hecho Wolff Olins, ¿ya? Sin contar esto de la BBC, que también es súper importante. Y cómo no decirle que es Meta, que está basado en lo moderno, que es esta metacomunicación, este metalenguaje,
Con esto yo siento que no estoy tan equivocado en el sentir, no en sentir, en decir que la modernidad todavía no se ha acabado, que estamos incluso en un inicio de una nueva modernidad que desconocemos, ¿bien? Tal vez el cambio de Facebook a Meta lo está diciendo, y a pesar de que esto ya fue demandado por una empresa de marketing internacional, diciendo que este signo infinito les fue copiado, búsquenlo porque está disponible en las redes, ¿ya? Zuckerberg lo que pidió es que como un elemento de línea continua, que es en realidad una M, que en vez de estar de frente, está mirada axonométricamente, ¿bien? Podía crear este signo, es como crear las denominadas esculturas imposibles, es decir, que uno ve un kilo de basura, por ejemplo, pero si uno le coloca una luz proyectado en una pared, aparece una figura, una forma, perdón, reconocible a partir de una figura irreconocible. Esto para, ya que habemos muchas personas que somos diseñadores gráficos. Y lo más interesante, tal vez que tenemos a la vista, es que hoy no se tienen mapas ciertos para llegar a ciertos resultados, pero como no tenemos mapas, tenemos brújulas con las cuales poder orientarnos hacia dónde está yendo el nuevo mundo que también afecta al diseño gráfico. Dos cuestiones antes de cerrar, porque ya me estoy pasando el tiempo, es que el nuevo mundo del diseño gráfico se está debatiendo en algo que todavía no conocemos en Chile, como por ejemplo la teoría de remate. No solamente la gamificación, sino que la teoría de remate. ¿Qué es la teoría de remate? La teoría de remate corresponde a lo que nosotros entendemos como un remate, ¿ya? Existen los remates a oferta abierta, como lo que todos conocemos, es decir, que existe, por ejemplo, este vaso, las personas van, así se llama, pujando, es decir, vamos viendo quién da el mayor precio, y el que tiene el mayor precio se lleva el vaso. Existe la teoría de remates a sobre cerrado, ¿ya? Que la de sobre cerrado es lo que está pasando hoy en el mundo del diseño, internacionalmente, que es que plataformas dan un piso para cobrar un determinado encargo. Supongamos que vamos a hacer una imagen corporativa, una identidad corporativa, una marca, bien, entonces esa plataforma dice, perfecto, yo quiero tener, por ejemplo, una marca, supongamos de zapatilla. Entonces yo voy a esa plataforma y esa plataforma me dice, perfecto, usted tiene disponible 150 diseñadores del mundo, usted va a pagar como piso $500 y de $500 para arriba usted va a tener que pagar. Ese es el piso, $500. Entonces yo, como soy la empresa que quiero tener una marca de zapatillas, me llegan 10 ofertas. ¿Ya? Esas 10 ofertas fueron 10 empresas de diseño que estuvieron de acuerdo en presentar una propuesta con la base de $500, de $500 arriba. Entonces, esas 10 empresas no saben lo que está cobrando el de al lado, ¿ya? Entonces, dice, yo por ejemplo voy a cobrar $1.000, perdón, voy a cobrar $1.000, Guido dice yo voy a cobrar 2.000, y Alejandro dice yo voy a cobrar 3.000. Se presentan sin saber lo que cobra uno el otro, y yo como el productor, el empresario de las zapatillas, voy a elegir el que mejor representa mis necesidades al menor costo posible. ¿Sí? Eso se llama remata sobre cerrado. En el mundo de los remates es así, para que se den cuenta. Yo tengo un vaso, ¿ya? Y les digo a todos cuánto están dispuestos a dar por este vaso. ¿Bien? Todo el mundo en un sobre cerrado coloca la cifra, ¿bien? El que me coloca el mejor precio, yo abro los sobres, ¿bien? El que me lo coloca el mejor precio se lleva el vaso, ¿ya? Pero yo me quedo con todos los sobres, es decir, con toda la plata que recaudé, ¿bien? Se lo lleva el que me da el mejor precio, pero me quedo con toda la plata, ¿ya? Eso es sobre cerrado. Aquí lo único que ocurre es que no se lleva a alguien la plata de todas las pujas que se hicieron, pero sí es muy parecido al de sobre cerrado, donde yo no sé lo que está viendo el uno al otro y el mejor precio, ¿ya? Es el que se lo lleva sin tener claro cuánto es el que está ofreciendo uno más que el otro. ¿Bien? Eso, muchachos. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Oye, espectacular en el tiempo, te agradecemos la capacidad de síntesis y el recorrido por la historia. De hecho, tú tocaste varios cosas interesantes, la charla completa en sí, temas principalmente con la reproductibilidad, ¿no es cierto? Como habría dicho Benjamin, esa diferenciación del afiche y de la pintura, y esa pérdida de aura, como lo diría Benjamin, ¿no?
También señalaste algunas cosas importantes respecto a la historia principalmente de la vestimenta y cómo la vestimenta nos va performando respecto a un tema contingente y actual, como es la vivencia de principalmente siglo XIX y siglo XX. Y mira, esto es un dato, ¿ah? Hay un libro que compré hace poco que se llama El robo de la historia, de Jack Goody. No lo he terminado de leer todavía. De hecho, yo suelo leer los libros, después hago un pequeño resumen muy cortito en mi Instagram. Y es interesante saber de cómo Europa ha nutrido, bueno, desde la época de la colonización, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy respecto a insumos y productos, hablando un poco de lo que tú has señalado, ¿no es cierto?, de los países que han conquistado y han colonizado. Del lenguaje principalmente, e incluso de la arquitectura, cuando llegan a América dentro de los mayas. Entonces, esto lo pongo acá como una referencia solamente. Y otra cosa, y otra referencia, que es el último libro que estuve leyendo, que es Imagen y Culto, de Hans Belting, editado por la editorial ACAL, principalmente cómo la imagen ha nutrido hace 1200 años, ¿no es cierto?, y antes incluso de que la misma iglesia tomara la imagen para poder representar artísticamente, o incluso de poder señalar cómo era la creencia en Dios. Así que hay dos libritos que los voy a dejar aquí, ya me imagino que están grabados, así que para que podamos establecer en esto. Yo tengo una pregunta, pero es una pregunta en torno a la reflexión, Manuel, y es respecto que circunstancialmente aquí en pantalla vemos 3 directores de distintas carreras, bueno, de diseño de distintas universidades, y en base a tu experiencia como diseñador, como académico y como divulgador del diseño, quería ver tu reflexión en torno, ya estamos casi cercanos a los 600 días aproximadamente desde que en las universidades, o que hemos tenido en cierta forma el privilegio, que nos han enviado a trabajar a las casas, ¿no es cierto? Y que el diseño, que yo sé que tú compartes y espero que así sea, bueno, si no es así, indudablemente estamos en el espacio para poder discutirlo, de que el diseño no se hace solamente dentro del aula, el diseño se hace en muchos lugares, se hace en la conversación con un profesor en el patio, ¿no es cierto? Se hace en un café, se hace en un parque, se hace en la calle, se hace en una fiesta. ¿Cuál es tu reflexión en torno a esta reflexión instalada de que podamos seguir así como algo que ya quedó en esta docencia, como estamos ahora? Bueno, a propósito de la pandemia, estamos también conectados ahora, ¿no es cierto? Que esto surge en cierta medida por eso. Pero si hay una reflexión en torno a lo que tú señalas, o sea, lo que yo te preguntaba, una reflexión tuya, sería interesante poder conocerla. Mira, yo creo que lo que cambió el soporte, pero no creo exactamente que en el fondo es lo mismo que estás diciendo tú. Es decir, que la interacción con otros seres humanos tiene que ser posible. Yo creo que hay también, desde el mundo occidental, tenemos que también mirar más hacia el mundo oriental. Hay mucho desprecio por la gente que es mayor cuando se va entrando a viejo, cuando en el mundo oriental entrar a viejo es un privilegio. ¿Ya? Es un privilegio por el tránsito de la sabiduría, etcétera, etcétera. Esa es una de las cuestiones que nosotros tenemos que cambiar la estructura del desecho. O sea, estamos demasiado instalados en la cultura del desecho, donde también son desechadas y descartadas las personas. El mundo de la tecnología va a descartar personas, va a desechar personas, pero lo que yo me refiero es el descarte de persona a persona, ¿bien? No a partir del instrumento denominado tecnología, ¿bien? Saliéndonos de lo que yo dije de cuál es el entendimiento por tecnología. Creo también que estamos yendo a un modo donde el diseño va a tener dos variables, que es la interacción humana y por otro lado la interacción tecnológica, porque el diseño, tengo la impresión que va a ser una de las pocas disciplinas que va a sobrevivir como disciplina, porque es una disciplina creativa. Porque la visión futura que se tiene, no mía, sino que de otras disciplinas, es que las disciplinas que van a sobrevivir a los cambios de esta cuarta revolución, los que van a ser capaces de ser automatizadas con inteligencia artificial, o las que tienen mecánicas de procedimentales, van a poder ser programadas y
e instalada. No sé, por ejemplo, en algunas partes de Estados Unidos la recolección de basura ya no hay interacción humana. ¿Por qué? Porque es una cuestión monótona, de un paso a paso que se programa y se continúa. Pero en otras disciplinas nuestro pensamiento no es convergente, y por lo tanto tenemos miles de alternativas y posibilidades para hacer, y por lo tanto tenemos más posibilidades de salvarnos. Yo creo en eso, y creo que igual es un mundo donde, tal vez me estoy yendo a otro lado, pero yo creo que Blade Runner llegó. Creo que nos vamos a enfrentar a otras realidades, que ya no las tenemos todavía a la vista, y también nos vamos a enfrentar a otras personas. Recuerden que hay un androide que se llama Sophie, que piensa por sí mismo, y que hizo una pregunta a los Blade Runner, que no se preguntó por eso, pero una pregunta dejó de velado eso, que cuando la presentaron un periodista le formuló el siguiente cuestionamiento, le dijo: Sophie, ¿te das cuenta de que tú eres un robot? Entonces Sophie, en vez de decir sí, soy un robot, dijo: ¿y te das cuenta que tú no lo eres? Ahí hay algo de ficción que a mí igual me coloca los pelos de punta. Por eso digo que en Japón ya están Blade Runner. Hay robots de asistencia emocional para personas personas que tienen invalidez producto de su avanzada edad, y podríamos seguir. Me gustaría que fuera más como Volver al Futuro, para reírme un poco, pero en realidad la veo más dramática como Blade Runner. Espero que no seamos Mad Max en algún momento, sobre todo por la lucha por el agua. Prefiero quedarme en Blade Runner, y no en Mad Max, que la lucha por el agua. Hay un texto, gracias Manuel, hay un texto de Kurzweil, no me acuerdo si es Kurzweil el apellido, La singularidad está cerca, que él planteaba que la singularidad iba a llegar, o sea, el momento en que la inteligencia artificial se equipara al conocimiento humano y lo supera, que deberíamos estar cerca ya, aprovechando el título del libro, pero esto, si no me equivoco, fue escrito en 2015, o sea, ya estamos a un par de años de eso. No sé si colega profesor Guido Olivares quiere hacer una consulta también. Sí, por favor. Sí, yo quería agradecer a Manuel por su presentación, un aterrizaje de las épocas, ¿cierto? Muy interesante siempre tenerlo a la vista, ¿eh? Cómo las cosas van cambiando. Había una pregunta que me surgió cuando tú estabas mostrando el ejemplo de la BBC, y a propósito también de los dominios tipográficos que tú tienes. La tipografía no ha evolucionado, o sí ha evolucionado. Yo soy diseñador de libros fundamentalmente, ¿ya? Yo uso mi predilecto es una tipografía romana, de Roma. Probablemente viene a la columna de Trajano, tal vez tiene más de 1000 años, a la Garamond, inspirada allí. Sí, sí. ¿Cómo la tipografía evoluciona, o si ya no hay más que decir? Oye, no, mira, yo tuve la fortuna de ser ayudante cuando vino a Chile, de Rubén Fontana, que hace poco ganó el premio AGI a la trayectoria. O sea, tener un premio AGI, y sobre todo a la trayectoria, otra cosa. Rubén Fontana debe ser uno de los mejores maestros. No tiene una colección tipográfica tan grande, de producción tipográfica tan grande. Tiene 4 o 5, no 10. Tiene 4 o 5, pero son de una calidad que es demoledora. Realmente. Bueno, y yo tuve la fortuna de ser su ayudante cuando vino a Chile, y después tuve la fortuna y tengo la fortuna de ser su amigo. Y haber ido de oyente a un par, no voy a mentir diciendo como hay algunos profesores que dicen: fui a una cátedra, no, yo fui a un par de clases, ¿no? Y cuando estuve en Chile, y estuve una semana con él, y después fui a ver las cátedras que hacía en la UBA, él dijo una cosa que a mí se me quedó tatuado en la piel, como si fuera un tatuaje. Dijo: si un diseñador quiere diseñar bien, bastan solo 10 tipografías, no más. Y entre esas estaba, no sé, por ejemplo, Helvética, estaba Garamond, estaba, no sé, pero era el catálogo tradicional de lo que uno entiende por una... estaba una que es súper difícil de encontrar, pero es como una exquisitez. Estaba Sabón, que también es una letra humanista. Bueno, son 10, no me acuerdo las 10, pero eran 10 clásicos.
10 clásicos que cualquier persona puede tener. Decía, con esas 10, basta y sobra. Ahora, si nos vamos a lo que está ocurriendo ahora, hoy día yo en mi tiempo me las sabía de memoria. Todas las que, de los últimos catálogos, tenía un ojo fotográfico y bien afinado para identificar tipografía, bueno, creo que todavía lo tengo. Pero ahora yo ya perdí la cantidad de nuevas fundiciones que existen, perdí la noción de las nuevas tipografías que existen, porque además ahora, hace antes había una intermediación tecnológica demasiado sofisticada para crear tipografía, hoy esa sofisticación tecnológica ha caído a niveles que yo podría hacer tipografía sin ningún problema. Antes uno tenía que, por ejemplo, para hacer una tipografía, tenía que hacer la regular, la itálica, la bold y la itálica bold, por decir algo, ¿ya? 4, y tenía que hacerlas completas. Hoy existen los tipógrafos, son un chiste, perdón, no quiero ser ofensivo, pero ahora tú creas la regular y después el mismo programa te las va enganchando, te las va dejando bold, semi-bold, simplemente con mover, simplemente con así, pum, 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 pum. Después la inclinación te las deja itálica, semi-itálica, o sea, puede hacer ¿cómo se llama la tipografía? Ya se me olvidó ya, pero desde las light hasta las ultra bold, como es la tipografía, no sé, Rotis, que chista Rotis Sans, Rotis Semi Sans, Rotis Serif, Rotis Semi Serif, o Universe, que también tiene lo mismo. Universe también estaba dentro del catálogo de Rubén Fontana. Sí, pero ahora hay mucho catálogo tipográfico. Ahora yo sigo yéndome por los clásicos, de lo que tenía Rubén Fontana, y me sigo yendo por los clásicos los clásicos de los 90. O sea, para mí, una de las mejores fundiciones tipográficas es la de Jonathan Heffler, ¿ya? Que está dentro del documental. Los que no han visto Netflix, los que han visto Netflix, hay una serie documental de diseño que se llama Abstract, y ahí hay un capítulo especial de Jonathan Heffler. Para mí, la fundición de Jonathan Heffler es la fundición tipográfica más contemporánea, pero sin descuidar la clasificación que tú decías, Guido. O sea, uno va a encontrar allí una tipografía humanista, pero también vaya a encontrar algunas que tienen inspiración litográfica, y hay unas que son súper sans, pero sans contemporáneas. Entonces, nada. Como por ejemplo Gotham. Para mí Gotham es como una tipografía sans exquisita, difícil de encontrar que todos los caracteres mayúsculos puedan convivir bien, en una cuadratura perfecta. Bueno, si alguien quiere revisar, Jonathan Heffler, creo que su sitio se llama typography.com. Eso. Gracias. A ti. Oye, Manuel, espectacular. Te agradecemos este contacto, te agradecemos también la disponibilidad en un inicio y dejamos invitados para el próximo miércoles, el mismo horario, ¿no es cierto? 20 horas, horario chileno. Vamos a estar con próxima sesión directo desde México, ¿no es cierto? Nos va a acompañar Sara, desde la Universidad Tecnológica Metropolitana de México. ¿Mm? Manuel. Bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias. Nuevamente el agradecimiento, y gracias a las personas que nos estuvieron viendo a través de YouTube. Esto va a quedar grabado en los canales de la Universidad de Playa Ancha y la Universidad del Biobío, así que pueden después consultar ahí y vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto. Manuel, un abrazo grande desde Chillán, que hoy día estuvo lloviendo. No sé cómo estuvo el tiempo en Valparaíso. Qué rico. Empezó a salir el sol de nuevo, porque estuvo muy frío unos días, pero hoy día estuvo muy agradable. ¿Tú estás en Santiago, Manuel, no es cierto? Sí, aquí muriéndome de calor. Bueno, se nos viene el calor también nosotros por acá por Chillán, así que, bueno, un abrazo grande, Manuel. Pronto nos veremos físicamente, así que... Gracias. Que esté muy bien y gracias. Espero que para la próxima me inviten a ir en físico. Apenas se abran los espacios, vamos a estar ahí yendo a Valparaíso y indudablemente acá a Chillán. Ya, sí, para cambiar el aire santiaguino. Que estén muy bien. Un abrazo grande. Adiós. Gracias, un abrazo. Gracias, Guido. Chao.